Hola, bienvenidos a Productividad y Salud, el podcast sobre productividad personal, sobre salud mental, diría yo, presentado sobre cómo potenciar la salud mental sin píldoras, presentado por dos médicos, el doctor Javier Rascón Risco. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Y yo que soy el doctor José Luis Gómez Palomares, los dos somos médicos. Que sepáis, por cierto, que ahora hace poco ha habido un post de Vodafone Empresas donde se han citado a cuáles son los podcasts más recomendables en cuanto a productividad personal, y estábamos ahí, ¿no? Estábamos con grandes como J.M. Villarmea o Jerum, ¿no? Jerum Sangers sí, también estaba allí, el canasto GTD, era, o dos minutos sí. Aprendiendo GTD, nuestros amigos de estamos ahí, toda la corte, la camarilla, la corte de... Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, uno de los temas que más nos mueven a nosotros es que hemos hablado muchísimo también de él, es el fracaso escolar, ¿vale? El fracaso escolar y los métodos de estudio. Y sigo convencido absolutamente, porque es que no es que esté convencido, es que lo veo, que en los colegios se enseña, en las escuelas se enseña muchas cosas, pero no se enseña técnicas de estudio. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, como tantas cosas en la vida, nosotros sobre hábitos de estudio pues podemos hablar. De todo lo que hablamos en el programa más o menos son cosas que hemos probado. Quizás ahora en el siguiente programa vais a ver algunas cosas que estamos empezando a probar. Pero hombre, si dos personas que se han aprobado una posición y que han estudiado una carrera de medicina, pues oye, esto es nuestra fortaleza, ¿no? Cuando os contamos algo es decir, oye, pues mira, no. Y además os voy a contar una cosa muy importante. Teniendo como tengo unas capacidades muy limitadas, pues conseguí en serio, estudiar una carrera de medicina que me pareció bastante sencilla, pero os voy a contar por qué, y aprobar la oposición. Yo quería hacer ginecología y acabé haciendo ginecología, o sea que quiero decir que si yo he podido, vosotros vais a poder. Entonces te voy a proponer que hablemos hoy del método de estudio que parece que es el que funciona, que es el Active Recall y el Spaced Repetition, ¿no? El recall, el requerir o la evocación, ¿no? ¿Cómo es? El invocar activamente. Evocación, sí. Evocación activa. Evocación activa. Y la repetición espaciada, ¿vale? Es decir, está más que comprobado que la memoria funciona, los recuerdos, los conocimientos que queremos anclar en nuestra memoria, la manera que hay que hacerlo es la repetición espaciada, ¿vale? Es decir, el hecho de que algo... de que te estudies un examen a última hora, especialmente estos exámenes de medicina, que ya os digo que no quiero ser frívolo, pero son conocimientos que solamente es memorizar, ¿vale? Si a mí me pones una ingeniería, ya estamos hablando de otro tema, y aquí no sé si también funciona el Active Recall seguramente, pero necesitarás otro tipo de habilidades, ¿no? Pero para aprender lo que se enseña, diría el 99%, 90% de lo que se enseña en la educación básica, digamos, con estas metodologías es absolutamente, y yo creo que además es que ha funcionado, ¿no? El Active Recall es que cuando estudies algo, está muy bien que se subrayen los libros. Yo defiendo que se haga más en papel que no en dispositivos digitales, no en pantallitas, pero que no vale con subrayar un libro, ¿vale? Hay que, de forma activa, ¿vale?, volver a tú solo, pues cierras el libro y a ver si te lo sabes, ¿vale? Eso es una de las cosas. Y encima, no solo eso, sino que hacerlo en pequeñas cantidades y en mucho tiempo. Si cada día vas estudiándote lo que te has dado en el instituto y cada día vas repasándolo, pues vas a tener seguro que éxito, ¿vale? O sea, yo de verdad que la capacidad de aprendizaje con esta técnica se os va a disparar seguro, ¿vale? Teniendo el mismo cerebro, porque era José Luis Gómez sin método ninguno, prácticamente es, venga, vamos a coger los apuntes, a subrayarlos, a volver a verlos y a reestudiarlos y ya está. O José Luis Gómez con una técnica de el Active Recall, que queda muy bien en inglés ahora, Javier, sí. que lo digamos, pero es que de verdad que bueno, ¿tú usabas flashcards en la carrera? Alguno así o algo parecido a los flashcards. Yo era más de esquemas y de yo sí que me esquematizaba todo, y lo que pasa es que luego con el tiempo he ido aprendiendo, he ido un poco depurando un poco la cosa de lo que a mí me funciona o me sigue funcionando, ¿no? Que es a ver, el Active Recall, la evocación activa simplemente pues es rememorar, es evocar, pues evidentemente lo que te tienes que aprender, ¿no? Es decir, bueno, pues y es como aprendemos 2 más 2, 2 más 2, 4, 2 más 2, 4. Bueno, esto lo hemos repetido tantas veces que ya lo tienes integrado. Lo que pasa que la lista de
de los Reyes Católicos, pues esto o lo vas repitiendo cada cierto tiempo hasta que lo tienes integrado o no, pero vamos, es algo que yo creo que todo el mundo intuitivamente sabe lo que es. Yo, de las cosas que cada vez que me funciona más y que no son, es decir, no es que sean opuestas ni nada, sino que simplemente es como complementario, es enlazando con lo que dices del papel. Yo creo que aprender en la pantalla para mí es horroroso. Yo nada más que lo veo cada vez más, que todo lo que leo en pantalla lo retengo mucho peor. Es por un lado dibujar, intentar hacer gráficos de lo que estoy aprendiendo, hacer dibujos, hacer imágenes mentales que se retienen muchísimo mejor y que realmente pues aunque parezca que no, pero cualquier tema, siempre que puedas hacerle un dibujito, o que no tiene que ser un Velázquez, es decir, es que yo no sé pintar, no, simplemente con monigotes y con algo creativo que tú has hecho con tu mano sobre un papel, ya si quieres sobre una pantalla, pero que tú has ejercido con la mano, eso de ahí se queda mucho mejor. Es la base también de los mapas mentales, ¿no? Cuando tú escribes un mapa mental, tú también lo puedes hacer directamente garabateando, ¿no? O haciendo tal. Y luego, y otra cosa que también está también en línea con esto, es crear historias y crear guiones, ¿no? De todo esto que parece que puede ser un poco frívolo, pero bueno, si a lo mejor te quieres, y me estoy metiendo en algo que no tengo ni idea, que es con la etapa del embrión, pues a lo mejor las etapas del embrión puede ser una historia de cómo el embrión llega a donde llega, ¿no? Pues bueno, todo lo que sea que le demos esa capa visual y esa patina emocional, yo creo que nos va a ayudar, sobre todo esa combinación más la repetición está espaciada en el tiempo, ¿no? Pues porque si lo repites todo el día, durante el día, pues al final te acabará aburriendo y cansando, pero espaciado cada cierto tiempo lo vas repitiendo. Y luego, pues además, la repetición activa esta, pues yo creo que es, digamos que es la manera pues correcta de estudiar y de retener. A ver, a mí hay una cosa que hay que entender, que el dato, es decir, hay veces que tenemos que aprender datos, y que aprender datos concretos que no son conceptos, ¿no? Y a ver, yo creo que ahí sí que efectivamente el tema de las flashcards funciona, porque eso es repetición pura, ¿no? Ahí hay veces poco que razonar y poco que más que retener que razonar, ¿no? Y al final tiene que ser una respuesta casi que intuitiva, pues porque te lo has grabado a fuego, ¿no? El dato concreto. Otra cosa es cómo estudiamos los conceptos o las ideas o cosas que luego tenemos que explicar a otro, ¿no? Yo creo que al final es una combinación de todos estos sistemas los que nos ayudan a aprender. Vamos a centrarnos, si quieres, en lo que yo estoy haciendo ahora, que es unos críos de 14-15 años que van al instituto, empiezan a ir ya a la secundaria y que necesitan aprender datos, ¿no? Porque son conceptos, lo que es las categorías gramaticales que están estudiando ellos ahora, historia no sé, están estudiando los reinos visigodos de España, ese tipo de cosas que son materias de aprender, básicamente. Entonces, parece ser no, yo os digo que a mí el Space Repetition me hizo sacar una excelente posición en una posición y ser ginecólogo, o sea que a mí esto me ha dado la vida. Y hoy en día pues esto nos lleva a Anki, ¿vale? A Anki. Y esto, yo creo que este programa, los que estáis escuchando, creo que puede cambiar la vida, no sé si de vosotros que estáis escuchando, pero a lo mejor de vuestros hijos, en serio. O sea, que te estén diciendo, oye, mira, con esto yo, de forma relativamente sencilla. Y ahora te diré una cosa que se me acaba de ocurrir, y es que el componente emotivo, emotivo me refiero al estrés de decir no soy capaz de aprenderme esto, con esto de las flashcards, ¿vale? Y los Anki desaparece bastante, ¿vale? Porque entiendes que para que ancles esos conocimientos necesitas tiempo, y poco a poco la aplicación te va a ir dejando más tranquilo, porque vas aumentando tu ratio de aciertos, digamos, ¿no? Entonces, tenemos una serie de conocimientos que nos lo dan. Otra cosa importante también te diré es que yo cuando estudiaba el MIR, las distintas fuentes acababan todas en un único lugar. Es decir, que acabemos haciendo flashcards hace que, da igual el origen de la fuente, todo acaba en un único paquetito que tú vas metabolizando, vas incorporando, ¿no? Entonces,
Yo estudié la carrera no, el MIR me lo machaqué a base de flashcards, pero estamos en el 2021 y ahora hay otros aparatitos y hay más tecnología y hay aplicaciones que no teníamos en aquella época, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es eso, hacer flashcards. Y hoy en día hay un sistema, quizás el más famoso de flashcards es el que está orientado a esto de la repetición espaciada y del active recall, del evocar de forma activamente ese conocimiento, pues es la plataforma Anki, ¿vale? Hay muchas aplicaciones de flashcards, pero esta, por ejemplo, Anki, A-N-K-I, Anki, luego hay otras más, os hablaré de otra que es, ¿cómo se llama? Es RemNote, hay otra, hay alguna que otra, pero vamos, básicamente la más famosa es Anki. Es una plataforma que tiene la gracia de que es gratuita online, es gratis online, es gratis, creo, si no recuerdo mal, para aplicaciones Android y cuesta 30 euros para el iPhone. Vale. O sea, los he pagado, ¿eh? O sea, he pagado. Espérate que lo buscamos mientras hablamos, pero Anki... Sí, estoy buscándolo, estoy descargándolo para Mac. Sí, para Mac creo que es gratis. Gratis. Pero para nosotros es eso. Entonces, ¿qué ocurre con Anki? Anki es una plataforma que tú la subes en la nube y yo al crío, ¿vale? Porque los míos ahora están trabajando con Chromebooks, entonces tienen el Chromebook, etcétera. Y bueno, ahora los tengo, según temporadas tienen uno teléfono, ¿vale? El pequeño está castigado de momentos sin teléfono y el mayor pues tiene momentos de tengo o no tengo. Entonces ellos están familiarizados con este tipo de cosas, entonces hay que estar detrás de ellos, pero si eres constante y vas cada día transformando el conocimiento que vayas aprendiendo, que no es mucho al cabo del día, bueno, es un trabajo, pero es que, chico, es que esto tendrás que hacerlo de alguna manera, pero tampoco es una barbaridad, es mucho peor esperar al último momento, los últimos 2-3 días para estudiar esos reyes visigodos o los reyes de los reinos que había románicos en España. Entonces eso lo vas trabajando y Anki está orientado a lo del Space Repetition, es decir, Anki tú vas haciendo tus propias preguntas, las tienes que hacer tú, incluso puedes cortar y pegar, no hace falta que las copies a mano, tú te puedes coger el ordenador y decir, a ver, ¿cuál es la capital de España? Venga, Madrid. Bueno, ¿cuál es la capital de Francia? París, pam, pam, ¿vale? Y lo vas haciendo. Y vas teniendo tu pila. De hecho, Anki pues te permite hacer pila de geografía, pila de alemán. Mis hijos están iniciándose en el alemán. Pues bueno, lo vas haciendo así. ¿Qué significa? Pues yo qué sé, en alemán no tengo ni idea, ¿vale? ¿Cuál es la mejor política que ha tenido Alemania en los últimos años? Pues la Merkel, por ejemplo, ¿no? Angela Merkel, pues yo qué sé, lo pones ahí. Entonces eso lo vas teniendo distintas pilas, lo vas subiendo y cuando tú vas haciéndote los test dices, venga, ya ahora me lo voy a estudiar. Pues tú al contestar cada una de las preguntas y respuestas, tú le vas diciendo a la aplicación si te lo has sabido fantásticamente bien o regular o mal, ¿vale? Creo que tiene cuatro escalones. Y entonces tú, la aplicación te lo va presentando más veces aquello que peor te lo vas sabiendo, ¿vale? Y llega un momento que has completado el mazo y dices, quiero otra vez. Y te dice, no. Que la teoría de la psicología dice que no te va a servir de nada, que necesitas, mañana ya hablamos. Vete a jugar a la pelota, ¿vale? O vete a jugar a la Play, que es algo que no, digamos, no. Vete a leer un libro sobre Dostoyevsky, ¿vale? Pues entonces eso. Entonces, hay todo un mundo aquí que si exploráis este mundo vais a ver toda la información que hay, que, queridos maestros, no lo habéis contado, quizás, ¿vale? No vosotros, sino el sistema educativo este que tenemos variando tantas veces, pero a lo mejor la metodología, y volvemos a lo de get the fundamentals down, ¿no? Primero, los fundamentos. Primero, cómo se coge la raqueta, chico. Vas a tenis y no te explicaron cómo coger la raqueta, ¿no? Vas a estudiar y te han dicho que hay una cosa que se llama libro que te lo tienes que aprender. No. Entonces, ¿cuántas cosas los anglosajones, lo que ya sabíamos más o menos, le han puesto un nombre, ¿vale? Queda muy bien en inglés, chulo. Active Recall, no sé qué, y dices, bueno, esto es estudiar de una manera que no me voy a destrozar el cerebro y que voy a entender, que voy a percibir, voy a tener voy a quitarme ese estrés de que yo me lo tengo que aprender esto y cómo voy a aprender yo ese libro con tanta letra que tiene. No, señor, transfórmalo en flashcards y repítelo. Y que te coges, si tienes un iPad o tienes te lo pones incluso en un Android y te vas y estás jugando un partido de tenis porque has practicado no sé qué y después que acabas el partido, allí donde estés, en vez de estar mirando esas que ya, bueno, otro día hablaremos de los trastornos psicológicos que ocasionan las redes sociales, ¿no? Que está ahora de moda también. En vez de hacer eso, le das 4 macizos y de repente te estás sabiendo que París es la capital de Francia y que Madrid es la capital de España, Javier. Sí. No, yo creo que es la versión buena de la
de la informática y de la tecnología, ¿no? Que es, es el uso correcto y el uso positivo, vaya, el uso que tenemos que darle. Entonces, pues tenemos la posibilidad de ir en el autobús, en el metro, en el avión, donde sea, pues repasando y tener todo el conocimiento pues en la palma de la mano, ¿no? Por ejemplo, o decir, bueno, ya, pues no hace falta llevarte todo el libraco ni viajar con tu mazo de flashcards, que a lo mejor las pierdes o se llenan de colacao o yo qué sé, pero bueno, pues ahí está la posibilidad, ¿no? Yo creo que al final es la aplicación de la ventaja que tiene, la ventaja competitiva de decir, oye, vamos a usar las aplicaciones, ya que todos tenemos el telefonito, vamos a darle un buen uso. Y me parece que, bueno, que estudiar con esto, pues evidentemente pues es un superpoder, o sea, y es algo que mira, que yo no lo tenía tan tan metido, pero voy a darle caña así a las flascas porque sí, porque al final es lo que hay que hacer, que decir, pues está bien. La página, hay varias Ankis, cuidado porque es la de la estrellita azul, ¿vale? Se llama Anki con I latina, Anki, y como Italia, y con K de kilo, ANK de kilo y de Italia, web, ankiweb.net, ese sería, ¿no? Entonces, yo últimamente, no me da tiempo porque ahora estoy también de empresario y tal, pero he cogido artículos científicos y los he desglosado el artículo Pepito para poder entenderlo mejor, ¿vale? Porque una cosa es la flashcard que tienes en el ordenador, pero mi recomendación es lo que tú has dicho antes. Al lado tienes tus apuntes en papel o el libro en papel, y ese libro en papel lo tienes al lado, y resulta que a lo mejor haces una flashcard que dices, esto que preguntaba, aquí lo he preguntado fatal, pero te tienes que volver al lado, y vas todo el rato pasando quizás de un sitio a otro, porque no es abandonar los apuntes de clase o lo que te haya dado el profesor, no, solo tienes ahí, y como vas haciendo estos, y además es que realmente tú mismo notas tu progresión prácticamente desde el minuto 1, ¿vale? Y eso hace que tengas más confianza, que tengas más ganas de estar ahí, porque hay veces que lo que no apetece es estar ahí, no apetece coger el libro, apetece más ver Instagram o ahora el TikTok. No existe algo más adictivo que yo haya visto en redes sociales que TikTok. Puedes estar ahí horas dándole a vídeos donde hay unos que bailan y otros que bueno, y a mí me salen vídeos de cómo rodar efectos bonitos para YouTube, porque es lo que más busco, ¿no? Pero bueno, y directos, ahora hay directos que la gente va por la calle y vas viendo cómo es Noruega ahora mismo, pues fenomenal, ¿vale? Pero bueno, yo tengo que aprobar la semana que viene el examen de alemán, entonces eso os va a dar. Y lo que tú has dicho es muy importante, superpoderes, cuidado, superpoderes. Es decir, tú quieres andar, anda, pero yo te puedo poner una bicicleta por lo menos para que vayas más rápido, ¿vale? O sea, eso es un poco la idea. Yo os digo que a mí me ha cambiado la vida las flascas, o sea, sinceramente. Yo no creo, sinceramente, que con un método a cascoporro de coger el Harrison, ¿vale? El Harrison lo hemos contado alguna vez, prácticamente el 80% de esa oposición está basada en el Harrison, yo creo, porque hay especialidades, urología, no sé qué, pero te acuerdas que el Harrison era prácticamente, no dirías el 80, pero el 50-60% de lo que es Harrison, ¿vale? Y yo os lo he contado aquí, me cogía el Harrison, el mini Harrison, yo me cogía los apuntes de la Academia de Mir donde yo estudié, pero aparte había un Harrison pequeñito, un compendio, que es que lo tengo por ahí, creo, pero vamos, no te imaginas hasta qué punto estaba subrayado, resubrayado, y todas las fichas, prácticamente todo ese libro se pasó a fichas. Y, de hecho, me acuerdo que mis compañeros me decían, ¿pero tú qué has hecho? ¿Cómo estudias tanto ahora? Porque además no me veían que estuviera con ojeras, ¿no? Y yo les decía, hago flashcards. Y la gente, otra cosa que podemos hablar otro día es que no lo ve. Lo tradicional es que te dan un libro, lo subrayas, te lo empiezas a estudiar. Sí. Hay otro que coge otro método, pero esto no. Y siguen ahí. Bueno, esta es la resistencia al cambio. Totalmente. Totalmente. Para el siguiente capítulo. Totalmente. Entonces, bueno, yo si quieres vamos cerrando. Estoy seguro que la vida de más de uno o de vuestros hijos va a cambiar. Otra cosa, si veis que el crío con la ankiweb.net no funciona, pues vamos a hacer fichitas normales, que tampoco pasa nada, que a mí me ha servido, que yo soy especialista en medicina de la reproducción, ginecólogo, gracias a esto. O sea, y no sé, os contaré que esto viene por mi amigo Ernesto. No sé si contaba la historia de Ernesto, al cual no quiero decir el apellido, pero Ernesto era un compañero de facultad, que fue quien yo descubrí esto. Y Ernesto estudiaba medicina e informática, chicos. Medicina e informática a la vez.
y aprobaba y sacaba buenas notas en las dos. Entonces Ernesto me dijo, no, pues yo hago esto es muy fácil, me decía, si la medicina y tenía razón, cuidado, lo difícil, qué difícil. Difícil es difícil, ¿sabes lo que es difícil, Javier? Okay. Difícil es llegar al primero en Fortnite cada día. Eso es difícil. Eso es complicado y lo hacéis. No hay flashcards ahí, ¿no? Y no hay flashcards y lo hacéis, ¿vale? Así que no me vale suspender álgebra. No me vale. Porque me explicas todos los botones del mundo, me explicas las armas, te sabes el nombre de todas y sabes dónde tienes que ir para ganar al Fortnite. Y eres la leche. Y luego, y estas cosas se os está pidiendo que simplemente te aprendas las capitales de 20, de 30, de 50 ciudades de Europa. Venga, hombre, venga. Con 3 tardes y un poquito de... En el Fortnite. Ya está. Si estuvieran en el Fortnite... ¿Entiendes? Claro, si estuviera en Fortnite y dijera, no, pues mira, este es el tal, verías que está. Entonces... Pero que no se os ha enseñado las herramientas. Eso es lo que voy. Ya con esto, si quieres, me despido y hasta el próximo programa. Un saludo. Pues muy bien. Pues nada, si tenéis dudas, ya sabéis, flashcards de dónde estamos. Podéis poner, por un lado, José Luis Gómez Palomares y por otro lado, en LinkedIn, en Twitter, JL Gómez P. Y Javier Rascón, FJ Rascón también. Y bueno, en LinkedIn ya sabéis, José Luis Gómez Palomares, Francisco Javier Rascón. Y luego en Felectividad, @Felectividad también en Instagram. Y que últimamente estamos también intentando darle un poco más de vidilla. Y bueno, estamos en una fase de transición, como suele decirse, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias por estar por ahí y hasta la próxima. Chao.